con tu amor. Un nuevo día empezó y ahora quiero andar en pos de ti. Quiero volar y confiando en tus brazos de amor viviré desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner. Viviré en libertad, tu amor la victoria me da. Ya no correré más de ti, puedo sentir que me atrae tu amor, has sembrado dentro de mí esta pasión por santidad y confiando en tus brazos de amor viviré desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner. Viviré en libertad, tu amor la victoria me da. Desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner. Viviré en libertad, tu amor la victoria me da. Nada pagará mi amor para ti. Tu fuego consume mi hasta que el sol se vuelva a poner. Viviré en libertad, tu amor la victoria me da. Desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner. Viviré en libertad, tu amor la victoria me da. Te daré todo lo que soy, eres mi Dios. Vamos a hacer una oración al Señor, así como está en su lugar. Cierra sus ojos unos momentos y vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por la salvación, por el amor, Señor, que has derramado, Señor, a través de Jesús sobre nuestras vidas, Padre. Te damos gracias. En este día te pedimos que seas hablando a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Necesitamos que tú hables a nuestra vida hoy. Queremos recibir ese alimento que tienes para nosotros. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Una vida sin límites para servir a Dios. Y vienen, vamos a ver la cita de Isaías 54, 1, 2 y 3. Ya lo están poniendo en pantalla, dice así. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Es Isaías 54, 1 al 3. Iglesia hermana, el Señor te dice hoy: alégrate, te dice, sé feliz, regocíjate. Esta palabra, hermano, quiere decir que sonrías, que sueñes otra vez, que planees, que te animes. Está diciendo que te rías a carcajadas. ¿Usted se ha reído a carcajadas?
Sí, claro, yo sé que sí. A lo mejor ahorita no, pero sí lo ha hecho. Te dice que no estés triste, te dice regocíjate, alégrate, no estés más deprimido. Arriba ese ánimo, está diciendo el Señor. Está diciendo arréglate, ponte la mejor ropa que tengas, ponte ese perfume que tienes que huele muy rico, póntelo. Como dicen por ahí, ponte guapo o ponte guapa. El Señor te está diciendo hoy, regocíjate. Dice, oh estéril. La condición, hermano, de esterilidad se consideraba como si fuera una maldición. Causaba tristeza, causaba dolor. Dice, la que no daba a luz. Si te fijas, está hablando del pasado. Está hablando la que no daba a luz. Pero ahora es diferente. Por eso el Señor te dice hoy, regocíjate. No sé cómo estés hoy, hermano, no sé cómo te sientas hoy, pero el Señor te está hablando y te está diciendo, regocíjate, sueña, alégrate, anímate, toma fuerzas, no estés triste, no estés más deprimido, regocíjate. Dice, porque la que no daba a luz, está hablando del pasado, ahora está hablando de un nuevo presente en el Señor. Porque el Señor ha cambiado tu vida, hermano, ha cambiado la esterilidad que tenías, algo fértil, algo productivo, algo eficaz, algo útil. Dios te ha amado tal como eres. Así te ama Dios, tal como eres. Nuestra condición, hermano, anterior era de esterilidad, era una condición de desamparo, estábamos desamparados, alejados de Dios. Pero el Señor dice que ha cambiado nuestro lamento en baile. Y ahora, en Isaías 61:3, en Isaías 61:3 nos dice que Él vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Señor ha cambiado, hermano, nuestra vida. Ahora nosotros somos diferentes, podemos tener gozo en el Señor. Y estos versículos que leímos al principio, que ensanches tu tienda, que las cortinas de tu habitación sean extendidas, que no seas escaso, que alargues tus cuerdas y que refuerces tus estacas. Está hablando de que te prepares para lo que el Señor va a hacer en tu vida, que te prepares para lo que viene para tu vida. Se dice, hermano, que había dos hombres que estaban sembrando. Tenían unos terrenos grandes y estaban sembrando, y los dos hombres creían en Dios. Entonces resulta que le pidieron al Señor que Él bendijera, que derramara lluvia sobre sus terrenos, sobre sus parcelas, porque no había llovido. Sí, y los dos dijeron, recibieron la misma fe que tenían. Decían, va a llover, yo sé que Dios va a mandar la lluvia. Pero la diferencia fue que a uno de ellos se puso a trabajar en su parcela, empezó a labrar, empezó a preparar todo porque él sabía que iba a llover. Y el otro, no, el otro dijo, no, pues cuando llueva, y si llueve, pues ya junto agua o ya empiezo a trabajar. Pero no hizo nada. ¿Cuál de esas dos personas cree que el Señor bendijo? ¿La que se preparó o la que no? La que se preparó, la que empezó a trabajar para cuando lloviera, empezó a preparar el terreno. El Señor, hermano, va a bendecir nuestra vida. Él va a traer bendición hacia nosotros, pero tenemos que preparar nuestra vida para esa bendición. Y aquí es donde comienza este tema, hermano. El tema se llama, ¿qué pide Dios de ti? Está en Deuteronomio 10, 12 al 14. ¿Qué pide Dios de ti? Una vida sin límites. Este pasaje de la palabra del Señor ya lo hemos leído anteriormente, pero ahora lo vamos a tomar de esta forma. Dice así, Deuteronomio 10, 12 al 14, dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Fíjate, hermano, hay una cosa, a veces estamos desilusionados,
a veces estamos tristes, a veces estamos confundidos, a veces estamos desanimados y creemos que lo que estamos pasando, nadie más lo está pasando, que los problemas que tenemos, nadie más los está pasando, nada más nosotros. Y le decimos al Señor, empezamos a decirle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué bendices a otros y a mí no me ayudas? Yo que te busco, yo que te quiero servir. Y le decimos al Señor: Señor, necesito esto de ti, necesito que me des esto. El Señor ya nos dio la salvación, nos ha dado de la vida, nos ha dado salud, nos ha dado paz, nos ha dado gozo y nos ha bendecido. Pero queremos más de Él cada vez, ¿verdad que sí? Le pedimos más cosas. Pero déjenme decirle que Dios también pide algo de nosotros. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere derramar de sus bendiciones y quiere estar con nosotros siempre, pero Él también demanda algo de nosotros. Él pide algo de nosotros. Y la primera cosa que pide, de acuerdo a este versículo de Deuteronomio, es la siguiente: sino que temas a Jehová tu Dios. El punto número 1 se llama un genuino temor a Dios que no limita para servirle. Eso es lo que pide Dios de ti, hermano, que le temas, temor a Él. Pero no un temor como le temen los esclavos a su amo, o un miedo que tienen la gente a ciertas cosas. No es un temor así. Dios quiere que nosotros le temamos a Él como hijos que lo amamos, como hijos que están conscientes de que no quieren herir o no quieren deshonrar a su Padre Dios. Así como nosotros amamos a nuestros padres, les tenemos temor. Bueno, hay unos hijos que no les tienen temor al papá ni a la mamá, pero la mayoría le tienen temor a su papá, le tienen respeto, ¿verdad que sí? Tenemos temor, tenemos respeto hacia nuestros padres. Así Dios quiere que nosotros tengamos ese temor hacia Él. No es un temor de que estés espantado de que si te portas mal te va a pasar algo. No, es un temor de hijo a padre. Es un temor de reverente, un temor de herir, un temor de deshonrar a nuestro Padre. Y este es el primer elemento que Dios nos pide, hermano, a nosotros, para que nosotros podamos servirle a Él. Es un temor a Dios que no limita para servirle. Y déjame te cuento, hermano, hay ejemplos en la Biblia de temores equivocados. ¿Usted ha visto a personas que tienen miedo y se congelan o se quedan paralizadas y ya no quieren hacer nada? No sé si le ha tocado, pero hay personas así, que se paralizan con el miedo, ya no quieren hacer nada. ¿No le ha pasado que va usted por la calle caminando por algún lugar y luego de repente sale un perro muy bravo? Le ladra, y hasta usted se queda 2 segundos y lo hace el valiente y sigue caminando, ¿verdad que sí? De hecho, ayer fuimos mi esposa y yo al centro a hacer un mandado, y cuando íbamos a pagar ahí en el estacionamiento, cuando extendí la mano, ¡ay, que me ladra un perro fuerte! Y me asusté. Dice la señora: ¡ay, estos perritos que asustan! El perrito estaba así, mire, chiquito, o sea, yo creo que lo pisaba y ahí quedaba el perrito. Pero me asustó. Dije: ¡ay, me sacó un susto este perro! Y así somos nosotros a veces, hermano, con los temores que vienen a nuestra vida nos paralizamos y nos detenemos y ya no avanzamos. Mire, y no es normal, en la Biblia nos menciona acerca de un temor equivocado. Hay veces que tenemos temores equivocados que nos detienen, y para esto vamos a ver un relato que nos dice la palabra del Señor. En la Biblia de Dios, en la palabra del Señor, encontramos un ejemplo del tipo de miedo equivocado o nocivo. Cuando los israelitas, hermanos, estaban a punto de entrar a la tierra prometida, se les encomendó a un grupo de 12 personas que entraran a la tierra prometida, los envió Moisés, y que revisaran esa tierra y que vieran qué había en la tierra, que vieran cómo estaba la tierra, y trajeran un reporte de cómo veían las personas, cómo veían la tierra, si era productiva, si había agua, si había dónde plantar, porque era la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y cuando fueron estas 12 personas y regresaron para traer el reporte,
pues el relato nos cuenta algo muy triste. Nos cuenta que la mayoría de ellos trajeron un reporte equivocado. Vamos a leer ahí Números 14, 1 al 4, lo van a poner en pantalla. Lo traté de juntar, tal vez esté muy pegado, pero si no, léalo en su Biblia. Números 14 del 1 al 4 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y de nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Fíjese, hermano, debido al informe negativo que trajeron estos espías, que menciona la Biblia que eran 12, 10 de ellos dijeron: hombre, la tierra que Dios nos va a dar está bien fea. Para empezar, no vamos a poderla conquistar porque hay mucha gente ahí y ellos nos van a ganar, nos van a matar, van a matar a nuestra familia, nos van a dejar ahí muertos y no vamos a obtener nada. Pero ellos olvidaron, hermano, que estaban ahí porque el Señor se los había ordenado. El Señor les había dicho que fueran a esa tierra y Él se las iba a entregar. Pero 10 de ellos dijeron: no la vamos a poder recibir esta tierra, no vamos a poder conquistar porque es muy difícil. Mejor vamos a regresarnos a Egipto y vamos a seguir siendo esclavos de los egipcios. Fíjese, hermano, esta parte de la palabra del Señor nos enseña a nosotros muchas cosas. Una de ellas es que nosotros como cristianos, a veces, cuando tenemos miedo, estamos sirviendo al Señor, nos queremos regresar a nuestra vida pasada, a nuestra vida anterior, cuando estábamos presos allá en Egipto. Nos queremos regresar y decimos: ay, no, mejor me regreso a hacer lo que estaba haciendo antes. Ya no quiero buscar a Dios porque ha sido difícil para mí, porque he tenido dificultades. Y aunque el Señor te ha dicho: tienes que hacer esto, dices: no lo voy a hacer. Prefiero regresarme a Egipto, así como a estos espías. De hecho, aquí, debido a este informe, hermano, negativo que habían dado estos espías, los israelitas estaban listos para regresarse a Egipto. Ya se estaban dando por vencidos y estaban por convertirse nuevamente en esclavos de los egipcios. Recuerda que esta generación que está hablando aquí es la misma que vio los milagros en el desierto, que vio el milagro de las plagas de Egipto, la separación del Mar Rojo. Ellos mismos habían visto los milagros de Dios. Nosotros, hermano, a veces vemos los milagros de Dios en nuestra vida, y más adelante, cuando avanzamos en el caminar de Dios, nos queremos regresar. Queremos salirnos del camino de Dios, porque no recordamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado. Y eso es importante, hermano. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por usted, hermano? ¿A cuántos de ustedes Dios los ha sanado? ¿Puede levantar su mano? ¿A cuántos de ustedes Dios los ha ayudado en alguna situación que estaba difícil? ¿Puede levantar su mano? ¿Verdad que sí? El Señor nos ha ayudado, hermano. El pueblo de Israel también había sido ayudado por Dios. Pero en este momento, cuando Dios les había dicho: tienes que hacer esto, dijeron: no, es muy difícil. Y aún aunque Dios les dijo: yo estoy con ustedes, dijeron: no vamos a poder. Hermano, Dios está contigo. El primer punto que estamos hablando ahorita es tener temor a Dios. Y tener temor a Dios es un respeto a nuestro Padre Celestial. No es un miedo o un terror, es un respeto, así como a tus padres les da su respeto. Así, nuestro Padre Dios quiere que nosotros le obedezcamos y lo respetemos. En esta parte, hermano, de la Biblia, 10 hombres se querían regresar a Egipto, pero ¿saben qué pasó? Que había 2 hombres que tenían el temor apropiado de Dios en sus vidas. Los otros 10 tenían terror. Pero estos 2 hombres tenían el temor de Dios. Y esto sucede a los hombres y mujeres que tienen el temor de Dios. Mira, 2 de los espías tenían el apropiado temor a Dios: Josué y Caleb. Ellos 2. Nos dice la Biblia que esta clase de temor, hermano, de respeto profundo a Dios y a sus promesas, trae bendición a nuestras vidas.
A veces no recibimos bendición de Dios, porque no le tememos, no tenemos ese temor de respeto y de amor a Dios y a sus promesas. Y Josué y Caleb, hermano, eran dos jóvenes que tenían ese temor en su corazón. Los otros 10 tenían terror, pero ellos tenían el temor correcto a Dios. Fíjate lo que nos dice aquí en el versículo 6 y 9 de la misma cita que estamos leyendo, de Números 14, ahora 6 al 9, dice así, dice, y ellos le dijeron a la congregación, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Fíjense lo que hablaron esos hombres cuando tienen el temor correcto de Jehová en su corazón. Les dijo, no sean rebeldes. Cuando el temor de Dios no está en nosotros, hermano, somos rebeldes ante Dios. Cuando el temor de Dios, hermano, no está en nosotros, no somos capaces de ver la bendición que Dios tiene para tu vida, que está enfrente de tus ojos. Dios tiene bendiciones para nuestra vida, pero necesitamos el temor de Dios para poderlas ver. Si no tienes el temor de Dios, no las vas a ver. Y te pueden decir otras personas, oye, pero es que eso es una bendición que no estás viendo. Y tú dices, no, este es un problema que me está trayendo Dios. Y no es así, hermano. Cuando tienes el temor de Dios en tu vida, tu visión cambia. Caleb y Josué tuvieron otra visión. No sé qué problema tengas tú en tu vida ahorita, hermano, por cuál situación estés pasando, pero dile al Señor, Señor, ayúdame a tener el temor de Dios en mi vida, el temor a ti, para poder ver diferente, y no como los otros 10 espías, sino como los otros dos, como Josué y Caleb, que ellos vieron una oportunidad y una bendición para su vida, no una maldición. Y además al final dijeron, no los temáis, porque con nosotros está Jehová. Hermano, yo te animo hoy, no temas, el Señor está contigo. Necesitamos el temor de Dios para poder servir a Dios, para poder extender nuestras estacas, para poder nuestros cuartos ampliarlos, para que nuestras cuerdas sean más largas. Necesitamos el temor a Dios en nuestra vida. Amén. Fíjense, Dios recompensó la fe viviente de estos dos jóvenes. Mientras el resto impedía que entraran a la tierra prometida, Josué y Caleb no. Ellos pudieron entrar. Y ellos animaron al pueblo, porque dice la Biblia que ellos tenían otro espíritu. Tenían el temor de Jehová en ellos. Una cosa muy importante, hermano, es que el temor a Dios te da confianza. ¿Te falta confianza para hacer algo? Aumenta el temor de Dios en tu vida. Respétalo más, ámalo más, búscalo más, para que tu confianza crezca. Tenemos que distinguir, hermano, entre el temor que entorpece y detiene y que te paraliza del temor a Dios. Por ejemplo, si el pastor te dijera alguna vez, hermano, tú vas a predicar en tal reunión tal día, ¿cómo reaccionarías tú? Pues primero con temor, ¿no? Y te pondrías nervioso, así como todos. Yo voy a predicar. ¿Y de qué tema? Pero es que yo no puedo. Y el temor, hermano, te va a paralizar. Vas a decir, no, yo no puedo. Y vas a estar como los 10 espías. Vas a decir, no, es que yo no puedo hablar en esa cosa, en ese fierro, decía un hermano. Ese fierro me causa nervios. Yo no puedo hablar. Y te va a paralizar, hermano. O si viene Dios y te dice, quiero que me sirvas en esta área, y te paralizas por el temor, ya no lo vas a hacer. Pero si tienes el temor a Dios, lo vas a poder realizar. Por ejemplo, que te diga la hermana Sandra, te voy a invitar a predicar un día allá a la radio. La hermana pues ya está muy curtida, hermana, ya ahorita no tiene nervio. No, no es cierto, yo sé que todavía tiene nervio, ¿verdad?
pero que te invitaran, ¿cómo reaccionarías tú? Pues empezabas a temblar, ¿no? Y te empezaba a dar miedo. Aquí tenemos al hermano y empieza el hermano y empieza a tartamudear el hermano, ¿verdad? Porque le dio terror. Pero si tienes el temor de Jehová en tu vida, el Señor te va a dar qué decir y Él te va a ayudar. Él te va a fortalecer, hermano. Mire, si usted me hubiera conocido a mí cuando yo era más joven, no me hubiera creído capaz de agarrar un micrófono, de hablarle, de predicar y mucho menos de cantar o tocar. No, hermano, qué vergüenza. Yo no salía del cuarto. Mamá me sacaba, me decía, vete a dar la vuelta. Me dijo, no, yo no quiero, no, estoy aquí, estoy muy bien. Era muy vergonzoso, hermano. No podía hablar, batallaba. Pero cuando tú tienes el temor a Dios, hermano, Dios te ayuda porque Él está contigo, como estuvo con estos espías, con Josué y Caleb. Ellos dos provocaron la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Los otros 10 estaban listos para regresarse a Egipto y seguir siendo esclavos de Faraón. Pero ellos dijeron, no, es una tierra que fluye leche y miel. Y nosotros podemos conquistarlos porque Dios está con nosotros. Y dijeron, no teman, Dios está con nosotros. El amor genuino, hermano, de Dios acompaña nuestra conversión verdadera, que cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Y el temor a Dios es el resultado de someternos a Él y del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que tenemos que temer a Dios con todo nuestro corazón. Y déjenme le digo una cosa, el temor a Dios es un regalo de Dios para nosotros. Vamos a Isaías, versículos 1 al 3, dice así: el temor a Dios es un regalo de Dios para nosotros. Isaías 11, del 1 al 3, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni agirá por lo que oigan sus oídos. La Biblia nos dice, hermano, que el temor de Jehová es un regalo para nuestra vida, porque nos ayuda a acercarnos a Dios, nos ayuda a respetarlo, a honrar a Dios como un hijo a su padre, no con miedo, porque hay hijos que le tienen miedo al papá, porque cuando hay papás muy violentos, que agarran luego el cinto y agarran. Está bien que hay que disciplinar a los hijos, pero hay veces que los hijos, en lugar de temor, en lugar de temor sano, te tienen terror, tienen pánico a los papás, a los hijos. Y dicen, no, es que es muy violento, él me golpea. Estoy hablando de papás extremos, ¿verdad? Padres extremos. Cuando tú amas a tu hijo, tú lo corriges. Y sí, a lo mejor le das con la vara, como dice la Biblia, para enderezarlo, ¿verdad? Para que no haga el mal, para que haga lo correcto. Pero hay papás que se exceden, como el papá que le quemó las manos a su hija, porque le agarró algo que no quería que agarrara. De ese temor no estoy hablando, hermano. Yo estoy hablando de un temor de los hijos a su padre, con respeto y amor y obediencia. Así como tú honras a tus papás, cuando tus papás ya están grandes, los honras, los obedeces, con respeto, con obediencia. Sí, sin miedo. De ese temor el Señor quiere que nosotros tengamos hacia Él. Vamos al punto número 2, hermano. Obediencia sin límites para servir a Dios. Es el mismo versículo, pero la segunda parte donde dice que andes en todos sus caminos. Deuteronomio 10. Que andes en todos sus caminos. Está hablando de una obediencia para servirle a Dios. ¿Sabe qué es desobedecer a Dios, hermano? Desobedecer a Dios es menospreciar o despreciar su palabra. En la Biblia, hermano, se nos habla que había maldición sobre los campos de aquellos que despreciaban la palabra de Dios. No sé si usted lo ha leído, pero la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que había maldición sobre aquellos que despreciaban la palabra de Dios. Y nos dice que venían sobre esos campos que ellos cosechaban o sembraban, venía la oruga, venía la niebla, venía el tizón,
el moho, que era una especie de hongo o bacteria que destruía la cosecha. En nuestra vida, hermano, también, cuando hay desobediencia, viene este tipo de maldición. Y es destruida la cosecha que Dios tenía preparada para ti, cuando les desobedecemos a Dios. Muchas veces pensamos, voy a desobedecer, al cabo pues no pasa nada, nadie me está viendo, voy a hacer este pecadillo. Así le decimos, este pecadito. O esto, al cabo no va a afectar a nadie. Nadie me va a ver que desobedezca a Dios. O voy a echar esta mentira. O voy a hacer este engaño. Y pensamos que nada va a pasar si desobedecemos a Dios. Pero recuerda, aquellos que menospreciaban la palabra de Dios, que lo desobedecían, sobre sus cosechas venía esta bacteria, este hongo, para destruirlas. No había bendición por la desobediencia. Y tenemos un ejemplo, pero perfecto, hermano, para la obediencia, y ese ejemplo es el Señor Jesús. Fue obediente. Lucas 22:42 nos dice así: Jesús siempre hizo la voluntad del Padre, incluso cuando fue doloroso para él. ¿Qué nos dice Lucas 22:42? Dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es cuando estaba el Señor Jesús en el jardín de Getsemaní. Su deseo era de que pasara esa copa. O sea, él ya sabía lo que venía. Venía la crucifixión, venía el arresto, lo iban a hacer sufrir, lo iban a torturar. Y él sabía que venía una situación difícil para su vida, pero aún así él obedeció y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y obedeció, aún a pesar de que era doloroso, aún a pesar de que era terrible lo que venía, él obedeció. Otra cita más, Juan 8:29 nos dice: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Nosotros podemos decir lo mismo, hermano. Dios está con nosotros porque siempre hacemos lo que le agrada. ¿Tú siempre haces lo que a Dios le agrada? Esa es la obediencia a Dios, hacer lo que a Él le agrada. Qué bueno que queremos que Dios esté con nosotros, ¿verdad que sí? Pero si hacemos lo que le agrada. Porque si, aun aunque te digan Dios está contigo y tú no haces lo que le agrada, ¿es correcto decir eso? Dios está contigo, aun aunque no haces. Fíjate que puede ser que sí. Dios puede tener misericordia de nosotros, porque Él dice que Él todo lo ve. Y aun aunque seamos desobedientes, Él lo está viendo y aún puede estar ahí para tocar tu corazón y que cambies y que seas llevado hacia el arrepentimiento y vuelvas nuevamente a Él. Sí puede ser. Pero Jesús decía: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Es una parte importante, hermano. No nos ha dejado Dios solos, porque hacemos lo que le agrada. Y en otra parte el Señor Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Cuando le dijeron en una ocasión a Jesús que si no iba a comer, dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. O sea, obedecer a Dios. Está hablando de obediencia. ¿Qué tan obedientes somos, hermano, nosotros con Dios? ¿Qué tan obedientes somos a su palabra? ¿O nos permitimos desobedecerle de repente? ¿Hacemos oídos sordos de repente? ¿Hacemos como que Dios no nos habla? Vamos a ver algunos ejemplos de obediencia en la Biblia. Porque a lo mejor tú dices: es que no le puedo obedecer igual que el Señor Jesús, porque yo soy un hombre y yo tengo debilidades y tengo situaciones difíciles que no puedo, porque pues vivo en la carne y soy débil y no le obedezco a Dios. Fíjate, había hombres débiles que le obedecieron a Dios, y uno de ellos se llama Noé. Noé obedeció aún sin entender lo que iba a suceder. ¿A ti te han dado alguna instrucción alguna vez y cuando no entiendes qué, o sea, haz esto y haz esto y te quedas, ¿pero para qué? No, es que tú tienes que saber todo el tema, si no, no lo haces. ¿Verdad que sí? ¿O soy el único? Cuando a mí me piden que haga algo en el trabajo, yo le digo: no, es que yo necesito saber todo. ¿Para qué quieres que haga esto? Porque a lo mejor estás equivocado.
A lo mejor hay que hacerlo de otra manera. ¿Verdad que así? Así somos la mayoría de las personas. Cuando te dicen que hagas algo, te dicen preguntas, ¿para qué? Bueno, Noé obedeció aún sin entender. Porque Dios le dio instrucciones. Como vemos en Hebreos 11:7 dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense, Noé obedeció con un temor reverente a Dios, aun cuando nunca había visto que lloviera sobre la tierra. ¿Usted no sabía eso? Jamás, con el tiempo de Noé, no había llovido. Entonces cuando te dicen, va a haber un diluvio, dices, ay, ¿de dónde? Pues si nunca ha llovido, ¿cómo va a haber un diluvio? Noé obedeció, hermano. Y aunque pues él no sabía, no entendió, él obedeció a Dios. El Señor a veces nos dice cosas a nosotros. Él te dice, búscame, haz esto, haz lo otro, y no entiendes, y no lo haces porque no entiendes, aun aunque Dios te lo haya dicho. Tenemos que obedecer a Dios más, hermano. Noé entendió que Dios iba a hacer lo que le estaba ordenando, que Él iba a hacer algo. Así que no dudó y construyó el arca y siguió predicando a la gente. Dice la Biblia que Él predicaba y construía el arca. Predicaba y construía el arca. Y en el tiempo establecido de la promesa vino el diluvio. Y su familia se salvó. Nadie creyó, solamente su familia y él. Todos los demás murieron. Nadie logró salvarse más que Noé y su familia. Tenemos que entender, hermano, que la obediencia trae bendición siempre a nuestras vidas. Y si quieres que Dios bendiga a tu familia, obedece a Dios para que esa bendición llegue también a ellos, a tu familia. Muchas personas, hermano, dicen que los cristianos estamos locos, dicen, porque no han visto a Cristo y quién sabe, dicen, si él vuelva a regresar, como dice la Escritura, que va a venir por su pueblo, y ellos siguen obedeciendo a Dios. Están locos los cristianos. Pues estaremos locos, hermano, pero seguiremos obedeciendo a nuestro Dios. Amén. Porque es lo que a Dios le agrada, que tú le obedezcas a Él, que tú hagas lo que Él te dice, sin desmayar, sin desanimarte, sabiendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice la Biblia. Y recuerda, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor jamás pasarán. Amén. Segundo hombre que nos habla la Biblia, Gedeón. Gedeón, hermano, obedeció a Dios a pesar de un sentimiento de inferioridad. Gedeón se sentía menos que otros, se sentía menospreciado, que el más chiquito de todos se sentía Gedeón. Y Dios lo usó a él. Él obedeció y Dios le dio la victoria. ¿Te sientes menospreciado a veces, hermano? ¿En tu familia te sientes el más chiquillo o el más menospreciado o el menos capaz de hacer algo? ¿O en la iglesia te sientes el menos capacitado para hacer algo para Dios? Tú obedece a Dios y Dios te va a usar. Dios te va a llevar más allá de lo que has imaginado. Dice Jueces 6:14, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Cuando Dios llamó a Gedeón, hermano, Él le dijo que Él no podía liberar al pueblo de Israel. Dijo Gedeón, yo no puedo liberar al pueblo de Israel, porque se sentía inferior a todos. Pero Dios mismo le dijo, no te preocupes, porque yo estaré contigo y vas a liberar al pueblo de Israel. Ve con esta tu fuerza y salvarás al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Dice, y luego en un lado dice, ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? Es lo que te dice el Señor hoy, hermano. No sé qué te ha mandado Dios a hacer, pero te dice, yo te envío, yo estoy contigo, no tengas miedo, yo te voy a capacitar, yo te voy a ayudar, yo estaré contigo. Recuerda, la obediencia a Dios trae bendición a nuestra vida.
siempre va a traer bendición. Otro ejemplo, hermano, los pescadores que fueron obedientes y Dios los hizo apóstoles. La Biblia nos dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, dice que le siguieron. Dios, hermano, cuando te dice, cuando te habla, Dios tiene siempre un propósito y un llamado para tu vida. Todos tenemos un propósito y un llamado para nuestra vida. La pregunta es, ¿seremos como estos pescadores que dejaron las redes y le siguieron? ¿Nosotros abriremos nuestro corazón para obedecerle a Dios? Porque el Señor siempre está tocando la puerta de nuestro corazón a cada momento de nuestra vida. En nuestra vida cotidiana, Dios siempre está tocando la puerta de tu corazón. En cada momento, hermano, en cada situación. Decía nuestro pastor que Dios le habla en diferentes formas. A veces está viendo la tele, a veces está haciendo algo en su casa y Dios le habla, porque tiene la puerta abierta para Dios. Nosotros también tenemos que abrir nuestra puerta todos los días para obedecerle a Dios. Y para que Él cambie y nos haga pescadores, hermano, de hombres. Dios nos ha llamado a que seamos pescadores de hombres. La obediencia a Dios implica poderle escuchar, hermano, ponerle atención cuando Él nos dice que Él quiere usar nuestra vida. Vamos al punto número 3. Dice, y que lo ames. Es un amor por sobre todas las cosas, sin límites, hermano. La Biblia nos dice que porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, Dios nos amó primero. Dios no te amó antes de cambiarte. Dios te amó así como eres. Él no dijo, primero voy a cambiarlo y luego lo amo. Como dicen las personas ahora, no, es que primero que cambie y luego ya vemos si le hablamos o si lo juntamos o lo hacemos de la raza, ¿verdad? Primero que cambie, si no, no lo queremos. Dios no dice así, hermano. Dios te ama así como eres. Él te amó primero y dio a su Hijo por nosotros. Él no espera que cambies para amarte. No, Él te ama ya. Después te cambiará, pero te ama ya así como eres. Pero los humanos, hermanos, somos bien buenos para fingir el amor. ¿Un poco no? Sí somos buenos para fingir. Fingimos mucho. Es muy triste cuando ves a una persona que está fingiendo que ama a alguien. Por ejemplo, en las redes sociales sale mucho que es que estaba ayudando a una persona y le di dinero y salió ahí que una persona estaba regalando un teléfono a alguien, no sé qué, se acabó el video y le quitó el teléfono y se fue. Nomás era para subirlo a las redes sociales. Fingía el amor. Dice la Biblia que nuestro amor sea sin fingimiento. Y nuestro amor hacia Dios también. No le vamos a fingir, Señor, es que necesito que tú me bendigas y por eso estoy aquí. Ayúdame, vengo de rodillas, aquí estoy, Señor, en tu casa. Ayúdame. Y sí, muy bien, ese día. Pero pasa y llega la bendición y nos olvidamos de Él. Como el hermano que estaba orando porque quería un carro para ir a la iglesia. Señor, dame un carro, dame un carro. Yo te voy a servir, Señor, aquí estoy. Dios le dio el carro, hermano, ya no lo volvieron a ver. Se fue en el carro a dar la vuelta. Qué bueno, ¿no? Que el Señor te bendiga, pero que sea sin fingimiento, hermano. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Muchas personas se acercan a Dios para recibir beneficios. Muchas personas se acercan a Dios porque quieren un milagro. Y es verdad, Dios nos bendice, Dios nos da promesas, pero eso lo hacían los fariseos, hermano, el amor fingido. Y vamos allá a leer Mateo 22, 35 al 38. Dice, nos habla acerca de los fariseos y los escribas. Muchas veces ellos trataron de tentar a Jesús con varias preguntas. Sin embargo, otros sí lo hacían preguntas genuinas para buscar respuestas. Y aquí le hicieron una pregunta al Señor Jesús. En Mateo 22, 35, 38 dijeron, y uno de ellos intérprete de la ley, dice, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y luego en otra cita, en Marcos 12, 28 al 30 nos dice,
Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios, hermano, ¿qué significa? ¿Qué significa amar a Dios? Pues leer la Biblia, va a decir un hermano, sí, está bien. Orar, pues sí. Dar mis diezmos, sí es amar a Dios. Venir a la iglesia, a las reuniones, sí. Ayudar en la iglesia en lo que se va a realizar, sí. Evangelizar, sí, eso es amar a Dios. Pero en sí, en términos bíblicos, ¿qué es amar a Dios? A veces confundimos amar con caer bien, porque hay amar y caer bien. Hay personas que dicen: no, me cae bien, pero no lo amo. O sea, si tuviera alguna dificultad así terrible, pues yo no le ayudaría, ¿verdad? Pero sí lo saludo: hola, ¿cómo estás? Me caes bien. Y a veces, hermano, con Dios así somos. No lo amamos, nos cae bien Dios. ¿Por qué? Pues porque nos bendice, porque nos ayuda, porque Él es la vida, porque Él es todopoderoso, porque Él es grande. Entonces sí doy mis diezmos, sí lo busco, pero no lo obedezco o no le sirvo. Y ponemos límites a Dios para servirle, para obedecerle, para amarle. Entonces, ¿qué significará amar a Dios realmente? ¿Qué es amar a Dios? En términos bíblicos, hermanos, amar a Dios, como leímos ahorita acá arriba, viene en Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si me amas, guarda mis mandamientos. Es en sí, hermano, hacer lo que Dios quiere, hacer su voluntad, obedecerle específicamente a Él. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. A lo mejor está muy corto, pero es muy grande, hermano, este concepto. Implica muchas cosas, guardar sus mandamientos. Se me está acabando el tiempo, me voy a adelantar un poquito más. Y quiero que vayamos a Mateo 21, del 28 al 31. La Biblia nos habla acerca de parábolas o de historias donde trae enseñanzas importantes. Y en Mateo 21, del versículo 28 al 31, nos menciona una historia. Y nos dice así, dice: ¿pero qué os parece? Dice: un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondió el hijo y dijo: sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Pues les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí está hablando de un hombre que tenía 2 hijos y les pidió que fueran a atender su viña. Quizás un primer hijo fue bien sincero, le dijo: es que yo no quiero ir, la mera verdad, yo no quiero ir. Le dijo uno de sus hijos. Tal vez se quería quedar acostado todo el rato, ¿no? Así como hoy, tal vez te quisiste quedar otro rato acostado. O se quería echar un cafecito, o se quería dar la vuelta con sus amigos. Yo no voy a ir, yo no quiero ir al viñedo. Pero algo pasó en el hijo, que el hijo empezó a recordar que amaba a su papá y que lo respetaba y que tenía el temor hacia su padre, y se fue a atender la viña. Pero el otro hijo que le dijo que sí iba a ir, dijo: no, sí, papá, yo sí voy a atender la viña. Y se empezó a arreglar pues para ir a atender la viña, pero en eso sonó la puerta, llegaron unos amigos y lo invitaron a dar la vuelta y se fue con ellos. Y ya no atendió la viña. ¿Quién de los dos obedeció? Dice la Escritura. Pues el que dijo primero no, y luego fue, ¿verdad? Porque el que dijo sí voy, se fue para otro lado. Aquí nos está hablando, hermano, de nuestras reacciones. ¿Cómo son a veces nuestras reacciones? Son por sentimientos. Y nosotros tenemos que amar a Dios, obedecerle, pero no de acuerdo a nuestros sentimientos, porque nuestro corazón, dice la Biblia, que es engañoso.
Entonces, el segundo hombre, el segundo joven, que le dijo, sí papá, sí voy a tener la viña, no lo hizo porque su sentimiento cambió, porque llegaron los amigos y dijo, diversión, mejor me voy con ellos. Que nosotros, hermanos, está hablando la Biblia, que le obedezcamos a Dios, que seamos obedientes y no lo hagamos por sentimientos. Mire, si yo le dijera hoy que hoy tenía muchas ganas de venir y compartir la palabra y tocar, estoy mintiendo. Estaba bien cansado, me duele la espalda. Toda la semana tuve una semana muy difícil y esta semana que viene igual. Y le digo a mi esposa en la mañana, ay, me duele todo, digo, como si me hubieran atropellado. Le digo, no sé, es que ya también uno se siente más cansado, hermano, por la edad, ¿no? Puede ser, yo digo. A lo mejor los que están más grandes que me dicen, no es cierto, a tú, porque te sientes mal. Bueno, no, a lo mejor por otras cosas. Y si yo me hubiera dejado guiar por mis sentimientos, hermano, no estaría aquí. Yo sé que usted también, igual, ¿verdad que sí? Somos como el hijo que se arrepintió, que dijo, no puedo, y luego a la mera, no, sí voy, pues es que yo amo a mi padre, tengo que hacerlo. Y obedecemos a Dios porque lo amamos, porque tenemos el temor a Dios, ¿verdad que sí? Entonces no hay que andar por sentimientos, hermano, es por amor a Dios, por amor a Él, porque queremos hacer su voluntad, porque debemos hacer su voluntad. Y esto nos lleva al último punto, que ya voy a acabar. Dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Está hablando de un servicio desinteresado, sin límites para servir a Dios. Un servicio desinteresado y comprometido, sin límites para servir a Dios. Este último punto, hermano, es el resultado de los otros tres. ¿Cuáles son los otros tres? Pues del temor a Dios, de la obediencia a Dios y del amor a Dios. Si no hay temor a Dios, si no hay obediencia a Dios y si no hay amor a Dios, no le vamos a poder servir sin límites. No vamos a poder extender nuestras estacas, no vamos a poder extender nuestras habitaciones ni nuestras cuerdas, porque no tenemos esto, no tenemos el amor a Dios, no tenemos el temor a Dios y no tenemos la obediencia a Dios. Mire, un servicio, ¿qué pasa si yo sirvo a Dios sin temerle a Él? Hay gente que sirve a Dios sin temerle, ¿usted sabe eso? Son gente que llevan a cabo muchas actividades religiosas hacia los demás. Sin embargo, la motivación del servicio no es buena, no es el temor a Dios. Ellos lo hacen por sus propias, ¿cómo dijo, hermano? Conveniencias, exactamente, por sus propias conveniencias. Y esto los lleva a vivir una vida con su propio esfuerzo, hermanos. Se sirven a Dios con su propio esfuerzo y se jactan de que ellos son habilidosos y pueden servir a Dios y pueden hacer cosas para Dios, pero no es a través del Espíritu Santo, no es a través del amor a Dios, no es a través de una vida recta ante los ojos de Dios. Lo hacen, sirven a Dios, sí, pero no está el temor de Dios en ellos. Hay personas también que sirven a Dios, pero no son obedientes a Dios. Y usted lo ha visto en la televisión, todos los que salen ahí, que los andan demandando porque andan haciendo cosas que están mal, que andan robando a las personas, defraudando, el dinero lo desaparecen, engañan, cometen cosas terribles. Son las personas que sirven sin obedecer a Dios. Y hay personas que sirven sin amor a Dios. Son aquellos que buscan recompensa, por ejemplo, pues el aplauso de la gente, que los vean, y, no, es que él sirve a Dios, mira. Pero no está en ellos el amor a Dios. Que buscan se invitan a predicar. Sí, yo voy a predicar, pero ellos quieren una remuneración, si no, no predican. No está el temor a Dios. Se les olvida que el único público al que ellos le deben es a Dios. Es el único público que te está viendo. Es el único público importante, que es el espectador más importante, Dios. Y sirven sin amor a Dios. Su causa es otra. Ya no hay aceite espiritual que lubrique su vida, el aceite de Dios. Tengamos presente, hermano, que es muy importante tener estas tres cosas: el temor a Dios, el obedecer a Dios y el amar a Dios, para poder servirle desinteresados y comprometidos, sin límites. Si no, hermano, extender tus
habitaciones, y luego tus cuerdas aflojarlas, de hacer más grandes. Lo que está hablando aquí, hermano, hágase cuenta que le está diciendo: prepara tu casa porque hazla más grande, te voy a dar una bendición tan grande que tumba la pared y haz otro cuarto. Te voy a dar una bendición grande. Sí, Dios nos la va a dar, pero tenemos que obedecer a Dios. Perdón, que temer a Dios, obedecer a Dios y amarlo. Y lo que hagamos con estas tres cosas, y así podemos servirle. Es una actitud correcta para servir a Dios. Mi motivación principal es Dios, hermano. Es lo principal. Dios debe ser mi motivación. Ahora, ¿será mucho lo que Dios pide de ti? Ahí viene una pregunta al último. ¿Será mucho lo que Dios pide de ti comparado con lo que tú le pides a Él? ¿Será mucho? Para algunos esto es mucho, hermano. Para otros dicen: sí, Señor, está bien, yo te voy a obedecer, yo te voy a hacer. Cierra tus ojos unos momentos. Ponte de pie, hermano, primero, perdón. Póngase de pie. Voy a invitar a que se ponga de pie y cierre sus ojos unos momentos. Y vamos a decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a amarte. El temor, la obediencia y el amor por ti estén en mi vida para poderte servir sin límites, Señor.